Porque no depende de quién vaya. No. Depende de otras condiciones físico-químicas que se deben controlar. Que el que más debe saber ahí, pues es el químico, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que para un procesamiento de una toma clandestina no deben de llevar ropa sintética, debe ser pura ropa de algodón. Sí, los zapatos. Los zapatos. Dieléctricos, ¿no? O sea, que es algo que la gente tiene que saber. No, entender. Tienes que entender que el zapato no se puede generar algún tipo de reacción. Electrostática. Okay. Aquí la cuestión es la electrostática. Y la electrostática pues es energía. Sí. Hay electrones ahí. Y para que haya fuego, pues se necesita oxígeno, se necesita un combustible y se necesita energía o calor. Cuando se acumula cierta cantidad de combustible, cierta cantidad de oxígeno y una chispita, sí, ahí es donde vale todo. Y esa chispita, tú frotas el cabello, ¿no? Se han ido al universo, sí, papalote, te frotas el cabello y salen las chispitas, ¿no? O te haces con un globo y se te queda pegado el globo. Eso es efecto de la electrostática, ¿sí? A veces nos damos toques porque tenemos electrostática. Si yo voy con esos toques, con esa ropa y me asomo ahí en un autotanque, el autotanque a medio llenar estaba tapado, ese autotanque a medio llenar a 45 grados, hay vapores allá adentro, yo me asomo, traigo electrostática, ¿sabes qué va a pasar? Eso puede explotar. ¿Sí? Entonces, no es así de, a ver, Perito, ábrete el tanque y muéstralo. Espérate, no. Y tenemos problemas porque decimos, yo no voy a mostrar así, en estas condiciones, necesito esto. Ay, no, es que el perito no quiere trabajar. No es que no quiera trabajar, no quiero que nos matemos. No pasa nada, perito. Bueno, vamos a hacer que pase menos que nada, ¿no? Sí. Porque si no pasa nada, vente, sí, súbete tú, sí, muéstralo tú, y yo desde acá abajo te grito que no pasa nada, sí, ¿no? O sea, no estamos jugando, no son juegos, no es el kit de mi alegría. Sí, son cosas que se pueden pasar. Pero claro, hasta que pasan, ya, ay no, es que también cómo lo hicieron, ¿no? Sí. Hubo un evento en alguna destrucción era un tanque, creo que había tenido hidrocarburos, se estaba inhabilitando, destruyendo, y le metieron una sierra. Imagínense el peligro de meterle una sierra a algo que tenía hidrocarburo, que tenía gas. Sí. Ahí se generan chispas. Sí. Siempre tenemos que considerar la seguridad, porque todos los que estamos en el lugar de intervención corremos riesgos. Entonces, es muy importante, a ver, ¿qué ropa traes? Un perímetro de seguridad, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuántas personas se acercan? Vamos a tomar tantas muestras. Si yo tengo 500 autotanques, yo ya tengo una investigación de que a lo mejor hay 500 autotanques con hidrocarburo que se robaron, ¿sí? Significa exponerme 500 veces a lo mismo para extraer el mismo líquido. Okay. En cuestión de seguridad a mí no se me hace lógico. ¿Tomas muestras ahí? Tomas muestras, pero realmente es necesario, jurídicamente, sería necesario tomar muestra de los 500 para demostrar que los 500 tienen, si los 500 son del mismo lote, vienen del mismo lugar, huelen a lo mismo. Uh-huh. Yo no le veo sentido tomar muestra de los 500 para jurídicamente demostrar al juez todo tiempo. No, espérame. Y entra una cuestión hasta de derechos humanos, ¿no? O sea, en el sentido de que ahí privilegia la vida, la seguridad. Sí, totalmente. Pero además de derechos humanos también entra una cuestión científica. Sí, claro. Que es un muestreo estadístico. ¿Cuántas muestras necesito tomar para representar ese total? Okay. Y entonces, tanto ministerios públicos en investigación como jueces al momento de validar las pruebas deben de considerar eso. Sí. Existen manuales en donde dicen, a ver, para que una prueba sea científica debe de cumplir con estos requisitos. Los requisitos científicos los cumplimos. Precisamente, o sea, no nos los sacamos de la manga, no es así de, ay, yo tengo flojera y no los voy a mostrar. Entonces, no. Nosotros tenemos protocolos que están fundamentados en metodología internacional que se utiliza, que propone Naciones Unidas, que se utiliza en todo el mundo. Y entonces yo digo, a ver, 500, no vamos a mostrar 500, voy a mostrar 50, porque estadísticamente si yo muestro 50, estoy reduciendo el 90%
del riesgo. Sí. Y con reducción del 90% de riesgo, tengo una probabilidad del 99.9999% de demostrar de que todo es lo mismo. O sea, realmente, jurídicamente, necesito el 100% de demostración para que el 100% sea. Yo creo que no. En ningún lado se hace. Y aquí la creencia histórica de que se tiene que hacer así para que no quede lugar a dudas, creo que es una creencia. Sí. Y los jueces sé que también lo piden. Dicen, es que no queda constancia de lo que había en lo demás. ¿No? O sea, hay un método científico que fue validado. Así es, hay un método científico detrás. Y yo te estoy diciendo, ok, no el 100%, está bien, no. Porque matemáticamente, para saber el 100%, tienes que abrir cada uno de ellos. Pero si yo te digo que tengo el 99.99999% de certeza de que todo es lo mismo, también lo vas a dejar así como que, es que queda el .00001 de duda y entonces libre. No. Hay manuales de valoración de la prueba. Hay manuales de valoración que vienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal. Así es. Sí. Hay manuales de valoración de prueba y hay uno específico de valoración de prueba científica. Es un manual. Lo compartimos por ahí en la producción. Digo, porque hay dos que son manuales de evaluación de la prueba y hablan de la prueba genética, de la prueba de la foscopía, de la prueba de química, de toxicología, son como 8 pruebas. Pero además existe otro manual que fue, pues sí, lo hizo la Suprema Corte de Justicia con otras, y ahí nos habla de la evaluación de la prueba científica, de la prueba pericial. Para que sea científica debe cubrir con ciertos rubros. Sí. Y esto está en un manual de la Suprema Corte de Justicia y muchas veces los jueces lo están dejando pasar por alto. Entre esos rubros, y lo vamos a platicar al final del episodio, pero recuerdo que leí que el método tiene que ser validado por la comunidad científica. Es correcto. Entonces es importante, ¿no? Sí. Porque no es que tú digas, yo tengo mi método, yo estoy utilizando... No, a ver, hay una comunidad científica que respalda lo que yo estoy realizando. Así es, así es. Y tenemos que tener claro algo. Hay dos diferentes tipos de ciencia. Está la ciencia básica y la ciencia aplicada. Okay. ¿Sí? Nosotros hacemos ciencia aplicada. Okay. O sea, ninguno de nosotros es genio para decir... El átomo tiene electrones, pero no, eso ya lo descubrieron, ¿no? Ni ninguno de nosotros es genio para decir, no, pues aquí si le metimos tanto voltaje y lo metemos en un campo magnético y ponemos 2 imanes aquí y una frecuencia de tanto, los electrones se van a separar de los protones y entonces con base en la masa se va a llegar a un detector. Nosotros no pudimos, no hacemos eso. Nosotros compramos el equipo que hace eso y con base en ese equipo y con base en ese fundamento, yo puedo determinar si es o no es un narcótico. Y el fundamento científico ya está ahí, o sea, alguien más ya lo descubrió. Así es, o sea, tú nada más aplicas los procedimientos, el instrumental, ciencia aplicada. el muestreo. Ciencia aplicada. El muestreo es otra parte de ciencia aplicada, ¿sí? Las matemáticas son una ciencia. La estadística es una rama de las matemáticas. Y la estadística nos va a decir qué porcentaje de una población puede ser que tenga las mismas características, sin necesidad de ver cada elemento de la población. ¿Sí? O sea, si tú haces una encuesta, la encuesta no tienes que ir con cada elemento de la población. Tomas una muestra y esa muestra te representa a una población con un rango de error. Ese rango de error puede ser del 5%, del 1%, tú lo defines previamente. Pero yo creo que estamos en la época de la austeridad, de la eficacia, de la eficiencia. Incluso nuestro estatuto orgánico menciona en el artículo 3 los principios de la Fiscalía General de la República. Uno de esos principios es la de la eficiencia, ¿sí? Hacer lo más con lo menos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer lo más con lo menos? Pues si en el caso de bioquímica, si tengo 5,000 muestras que analizar, en donde veo que todo es lo mismo, pues a lo mejor no tengo que analizar 5,000 porque a lo mejor cada análisis, el precio de cada análisis es de 10,000 pesos. 10,000 pesos por 5,000 pesos es un montón de dinero. ¿Sí? Pero si yo únicamente tomando 40 muestras de esas 5,000, tengo estadísticamente que todo lo demás es lo mismo, estoy reduciendo muchísimo mi gasto, muchísimo mi tiempo y el resultado va a ser el mismo. Y no lo hago, no se hace porque Ranferi lo diga o porque el laboratorio de química de la FGR lo diga. Tenemos protocolos basados en esa ciencia
que ya alguien hizo y que lo usan en todo el mundo y que está aprobada por la comunidad científica. Nosotros trabajamos con toda la República Mexicana, trabajamos muy de la mano con lo que es la Fiscalía de Delincuencia Organizada, pero además trabajamos con lo que es la región centro o la metro, ¿no? Que se le llama, que es la de la Ciudad de México. Entonces, si trabajo tenemos ahí, siempre, ¿no? Entonces, es una decisión científica que impacta en el presupuesto. Sí, totalmente, pero y aquí lo que ojalá los que nos escuchen pongan un poquito de atención en eso, porque realmente hay fundamentos científicos. Sí, ok, sí funciona. Por supuesto que si yo hago el análisis de 14,000 indicios, de 14,000 tabletas, de 14,000 paquetes, claro que le voy a dar una certeza del 100%. Pero tenemos que hacer la pregunta: ¿el Estado o el gobierno está para que gastemos en 14,000 muestras? Sí. ¿La institución está para que haya personas dedicadas 14,000 horas a un solo asunto? Sí. Jurídicamente necesitamos 14,000 resultados positivos cuando existen procedimientos y protocolos basados en ciencia que con una muestra representativa nos va a decir lo mismo. Sí. O sea, es algo que tenemos que pensar, lo vamos a dejar ahí, porque es una de las cosas que se pueden cambiar para mejorar y eficientar la cuestión, al menos en química forense, las investigaciones que hay y las judicializaciones que hay. Me parece que es una reflexión para los abogados, para los ministerios públicos, para que mejoren su argumentación. Mejores públicos y jueces, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Pues me la voy a jugar con el químico. Al final de cuentas, yo, Ministerio Público, no lo voy a exponer. Claro. ¿Sí? A ver, aquí viene el químico, porque me prometió que muestreando 15 se hablaban de las 50. Y justifícalo, ¿sí? ¿no? Entonces, a ver, tu químico, que me lo dijiste, a ver, ahora dilo frente al juez. Sí. Y entonces el químico debe tener la capacidad de explicarle al juez por qué ese muestreo es representativo. Y entonces, ahora sí, ya con la voz del experto, el testimonio del experto, debe de argumentar el Ministerio Público, con base en lo que dijo el experto, se debe de considerar que todo es narcótico, ¿no? Y ya el juez tendrá, yo creo, la obligación de al menos considerar estos puntos que hablan en los manuales de valoración de pruebas para establecer si todo es, o decir, no, lo que no se analizó, pues no es. Ya, quedará en su conciencia. Que quede como reflexión. Bien, un tema importante que de hecho el público ya nos está acá mandando algunas preguntas. Vamos a entrar en el tema de las drogas. Colombia, como principal productor de cocaína a nivel mundial, desde luego que manda muchísimo producto y ese producto transita por México. Me parece que el papel es muy importante, o el papel que toma aquí el químico es bastante importante, porque, vaya, o sea, ¿qué es la cocaína? ¿A dónde va? ¿Va a Estados Unidos? ¿Qué agentes de corte trae la cocaína? Y no solo la cocaína, ¿no? Ya tenemos por ahí producción de metanfetamina, lo decíamos hace un momento, el fentanilo, ¿no? Y no solo el fentanilo, el carfentanilo. Es un problema que tenemos, que se enfrenta no solo a nivel México, sino desde la comunidad internacional. Sí, no, es global este problema. Y bueno, digo, entrando en materia de narcóticos, ¿qué hace el químico forense? La función principal es demostrar científicamente que una sustancia se encuentra tipificada en una ley, ¿sí? O sea, al final de cuentas, la investigación es para demostrar, si hay delito y quién lo cometió y la modalidad que le corresponde para que sea ese delito, ¿no? Entonces, los delitos contra la salud relacionados con narcóticos están en el Código Penal Federal, es en el capítulo 7, me parece, a partir del artículo 193, ahí vienen establecidos los delitos relacionados con narcóticos. Ahí nos definen qué es un narcótico, nos definen las penas, nos definen qué es la producción, qué es la posesión, ¿no? Y dice, cometerá el delito de posesión de narcóticos el que posea algunas de las sustancias que están
en la Ley General de Salud, en el artículo 245, fracciones 1, 2 y 3, y en el artículo 237 de la Ley General de Salud. O sea, ahí está perfectamente tipificado el delito. Pero dice las sustancias que se encuentran en el listado del 245 y del 237. ¿Qué necesitamos hacer? El abogado no puede saber qué sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Ahí a fuerza requiere un químico. Entonces el químico es el que se va a encargar de decir, este polvito blanco es cocaína. Y la cocaína está contemplada en ese artículo de la Ley General de Salud. Ok. Entonces, ¿qué? Llevó el químico y el químico me va a decir que era el polvito blanco, es cocaína. Entonces ya estoy demostrando una parte que si hay elementos para cada delito. ¿Por qué? Porque la sustancia es lo que está tipificada en el delito. Ya será responsabilidad del policía el demostrar que era posesión, o del Ministerio Público el argumentar que era posesión, o para qué la querían, o si la estaban produciendo. Pero si yo tengo un paquete de polvo blanco bien hecho, bien armadito, que pesa 1 kilo, y le puse una leyenda que dice QF, ¿no? Química forense, ¿no? El cártel de la química forense. Pero resulta que ese paquete pues es de lactosa, o es de talco, o es de leche nido, ¿no? Y a mí me gusta servirme mi café a cucharadas del paquete. Porque soy muchón. Entonces saco mi paquete, aquí lo pongo, le doy una cucharada y se la pongo, ¿no? Sí, claro. O incluso estoy en la calle con mi paquete aquí como si fuera bebé y le doy un jalón a mi paquete de leche nido. Sí. ¿Es un delito? Bueno, pues no. Habrá que acreditarlo, ¿no? Habrá que acreditarlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay motivos para investigar? Hay motivos, porque nadie trae un paquete de kilo con leche nido. A ver, pásale para acá, ven. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Ver qué es ese paquete. Y en el análisis va a resultar que ese paquete es leche nido. Sí. Ya no se cumple el tipo penal. No está regulado por la Ley General de Salud y no es punible de acuerdo al Código Penal. Entonces, ya, sáquese, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un delito. Esa es la parte que nosotros hacemos. Esa es la relevancia del dictamen químico, por ejemplo, en una cuestión de narcóticos. El decir qué sustancia es y si esa sustancia entra en el tipo penal. Sí. Entonces, en el caso de la cocaína, vamos a determinar qué es cocaína, ¿sí? Sabemos que la cocaína, inicialmente, porque estamos hablando de los 70s, 80s, se iba a Estados Unidos. 90s, México se convierte en el paso primordial de droga, especialmente cocaína, de Colombia o de Sudamérica a Estados Unidos, con toda la historia que ya sabemos. Actualmente mucha de esa cocaína ya se está quedando aquí en el país. Y pues esa cocaína a veces viene pura y a veces la vamos a encontrar cortada, ¿no? O lo que comúnmente se conoce cortada. ¿Cuándo viene pura? Regularmente viene pura la que mandan directamente de allá. Cuando llega a México, aquí la pueden procesar. ¿Sí? ¿Para qué la van a procesar? ¿Para qué la van a cortar? Simplemente para maximizar ganancias. Darle volumen. De 1 kilo de coca te voy a sacar 10 kilos. Sí. ¿No? ¿Cómo? Pues fácil. Tengo 1 kilo de coca pura y agarro una sustancia que se parezca a la cocaína, que sea un polvo blanco, y ese polvo blanco lo voy a mezclar. Le pongo 9 partes de ese polvo blanco, que puede ser lactosa, puede ser manitol, puede ser fenacetina, puede ser levamisol, puede ser sustancias como lidocaína que hagan efectos similares a la cocaína. Le pongo de eso, que es mucho más barato, le pongo una partecita que es cocaína, y entonces ahora tengo 10 kilos que voy a vender como cocaína. Bueno, yo no, ¿verdad? Esas personas que lo hacen. Sí, tomo madera. Sí, no. Entonces, esas personas que se dedican a eso amplifican la cantidad de volumen, evidentemente amplifican ganancias, aumentan rendimiento de dinero, y eso es lo que pasa con estas drogas. Y lo mismo pasa con la metanfetamina. Sí. Se corta igual, el fentanilo se corta igual, se hacen las tabletas. O sea, esas sustancias son las que se detectan en nuestros análisis de perfilamiento. En el caso de la cocaína, las más comunes es... ¿por qué se corta? Hay 2 formas para cortar. Una es
para aumentar volumen y dentro de eso también es engañar al comprador, ¿sí? Y aquí entra el riesgo para el consumidor. Sí. ¿Sí? O sea, porque no nada más se trata de engaño al comprador. Al final de cuentas, esta droga llega a un adicto, Sí. llega a una persona, Sí. ¿sí? Llega a jóvenes Sí. en las escuelas. Es importante saber con qué están cortando la droga, porque estas sustancias también tienen efectos. Sí. ¿Sí? El levamisol que puede ocasionar, sabemos si lo consumen una vez, no. Pero ¿qué ocasiona el consumo crónico de levamisol sobre una persona que está consumiendo cocaína? Sé lo que ocasiona la cocaína crónicamente, pero hay estudios, o sea, realmente existen estudios de qué ocasiona el levamisol consumido de la forma por la nariz, o inyectado, o en forma de piedra. Sí, sí. Existen estudios, realmente no, o que yo sepa, no existen ahorita estudios de eso, ¿no? Tendrán que sacarse, tendremos que ver, porque a lo mejor sale que hace más daño el agente de corte o el adulterante Que la misma que la misma droga, ¿sí? Esto está pasando en Estados Unidos, y bueno, aquí en México también, con un agente de corte del fentanilo. Se llama gilacina. La gilacina se utiliza en la veterinaria y puede hacer más daño a las personas que el propio fentanilo. Okay. ¿Sí? A lo mejor no es mortal, pero puede hacerle más daño en el consumo crónico. Entonces sí es muy importante saber con qué están cortadas. Por ejemplo, en el caso de la coca, ¿por qué le ponen fenacetina? Porque la fenacetina puede reaccionar con un reactivo que se llama tiocianato de cobalto y da un resultado similar al que da la cocaína. Entonces, el que vende cocaína cortada con fenacetina se la vende al comprador y le dice, mira, es una cocaína muy buena, le aprieta su prueba presuntiva, da la coloración azul y el comprador se va muy contento pensando que compró una coca muy buena. Sí. Y no es así. Porque además produce efectos similares. No, los efectos no. En el caso del levamisol o de la fenacetina, no. Bueno, la fenacetina... ¿Los analgésicos? En el caso de la cocaína serían anestésicos. La cocaína tiene efectos anestésicos. ¿No? Se cortaba con la gilocaína, con la lidocaína. Antes la prueba era, a ver, no, pues sí, ya me durmió la lengua, así está buena, ¿no? Se le ponían adulterantes como la gilocaína, como la lidocaína o benzocaína, que hacen el mismo efecto de dormirte la lengua. Entonces el chiste era engañar. Ahora, como ya no hacen esa prueba porque se dieron cuenta de que los engañaban, ahora se llevan un kit. Ahora los engañan poniéndole sustancias que tengan una coloración similar a cuando les ponen esa fuerza. Pero no solo engañan al consumidor, o sea, ¿qué pasa en materia de química forense? O sea, ¿qué retos implica a ustedes como peritos el encontrar este tipo de agentes de corte, adulterantes en sustancias como son las drogas, como es la cocaína? Claro, y es un reto relativamente nuevo que creo yo institucionalmente no hemos sabido afrontar o no hemos podido afrontar del todo, en donde antes todos los polvos blancos eran cocaína y si me daba una reacción positiva con el reactivo de cobalto, es decir, una coloración azul, pues era cocaína. Y hoy en día ya hay más sustancias y entonces necesitas tener un ojo realmente experimentado para saber cuál sí, qué coloración sí y qué coloración no. Bueno, por favor eres daltónico, o por favor estás en un ambiente con una iluminación deficiente. Al final de cuentas es una apreciación, es subjetivo, pues ahí le veo el color, híjole, sí parece, no parece. Pues sí es, ¿no? Pero realmente no tenemos ojos de rayos X, no tenemos ojos de infrarrojo, en donde yo, a partir de mis ojos y a partir de la coloración que se genera, yo pueda realmente tener la certeza de que es narcótico, de que es cocaína. No. Y ese es un reto muy grande, ¿sí? Una de las razones por las que particularmente yo promuevo el ya no hacer reacciones de color en el lugar de intervención es esa, que ahora encontramos polvos que no forzosamente son narcóticos o que no forzosamente son cocaína y que de todos modos obtenemos coloraciones similares. Y un ejemplo claro que estamos viviendo hoy en día es el fentanilo. El fentanilo en polvo es color
a lo mejor blanco, tirándole a gris, es un poquito mate, ¿no? En comparación con el clorhidrato de cocaína sí hay diferencias. Pero si a mí me ponen una cocaína cortada y ponen fentanilo, puedo obtener coloraciones similares al aplicar el activo de cobalto, de tiocenato de cobalto. ¿Cuál es el riesgo? Que yo crea que es cocaína y que yo diga a todo el mundo es cocaína. O bueno, a lo mejor yo como químico no, porque yo sé que necesito un análisis confirmativo para saber qué es. Pero tú como policías lo ven y lo primero que piensan es coca. Okay. ¿Y qué crees? Te estás llevando fentanilo. Y tú lo estás tratando como coca. Y lo avientas como coca. Y lo respiras como coca. Sí. Y si te manchaste, pues te lo llevaste a tu casa. Y después tu gato en tu casa ya chupó ahí el fentanilo. La dosis letales. ¿No? La dosis letal del fentanilo ahorita está en 2 miligramos, de acuerdo a estudios de la DEA. 2 miligramos. ¿Sí? Entonces, esos son los riesgos. No, además del riesgo jurídico de que no puedes establecer, o sea, realmente, desde mi particular punto de vista, sin ser experto en leyes, yo creo que ningún juez va a vincular si no hay certeza de que si es una droga o no es una droga. Y una reacción presuntiva lo que me da es incerteza, ¿no? O sea, me da dudas. Realmente yo no sé, o sea, ¿puede ser? Sí, claro que puede ser. No estamos en el mundo de los puede ser. Mucho menos en este sistema penal. Estamos en el mundo del demuéstralo. Porque el puede ser significa que se va libre. Sí. Si yo tengo un resultado que puede ser, ¿para qué lo doy? Porque el estándar probatorio es más allá de toda duda razonable. Así es. El estándar probatorio para llegar a una sentencia es... Entonces, imagínate, tengo el paquete que posteriormente supe que era fentanilo, pero yo ya le di tratamiento de coca, y yo ya me puse a abrirlo ahí, yo ya tomé muestras, y tengo alrededor a todos los que quieren ver ahí, a ver qué está haciendo el químico, y todo, y chin, ya el químico ya, al momento de rascarle, chin, salió volando. Sí. Y entonces todos estuvimos respirando fentanilo, y nadie se dio cuenta. Sí. Y porque a mí la autoridad me solicitó una prueba presuntiva. Y yo dije, no hay que hacerla, no me vale, prueba presuntiva. Ya para no pelearme, hago la prueba. ¿Qué dio? No, pues no sé. O sea, dio una coloración azul. ¿Pero qué es, perito? No lo sé, tengo que hacer el análisis confirmativo. Ese perito no sabe. O sea, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Dime qué quieres que te diga. O si tú sabes qué es, dímelo. Lo que pasa es que aquí, para aclarar, porque probablemente el público en general se puede estar perdiendo, hay dos tipos de pruebas: pruebas presuntivas, pruebas confirmativas. Así es. Una prueba presuntiva que se realiza en la cocaína es el tiocenato de cobalto. Okay. Y una prueba confirmativa implicaría llevarte una muestra al laboratorio y que hacer un análisis en laboratorio. Análisis te diga si es cocaína y con tal grado de pureza, ¿no? Eso es lo que el público tiene que saber. Ahora, la prueba presuntiva con cocaína regularmente pinta azul. Es la reacción que tiene que tener. Pero hay otro tipo de sustancias que reaccionan y dan ese mismo color. Decías tú, levamisol, por ejemplo. Levamisol, la fenacetina, ¿no? O sea, y en el fentanilo sucede lo mismo. Aquí a mí me surge una duda, porque el fentanilo reacciona o pinta de color azul con el tiocenato de cobalto, lo cual es riesgoso por la dosis letal. O sea, tú tocas cocaína y no pasa nada, ¿no? No pasa de que tengas un adormecimiento y ya, pero en el fentanilo pues, es una sobredosis. Es correcto. Y eventualmente la muerte. Y ese es un gran peligro para todos los que estamos ahí. Ponemos en riesgo a todos, pero ¿para qué? Si al final la prueba presuntiva no te voy a decir es cocaína, es narcótico, te voy a decir puede ser cocaína, puede ser narcótico, pero puede ser una cosa que no sea narcótico. Sí. O peor aún, ¿quieres que me aviente a decirte que es cocaína nada más con esto? No puedo hacerlo. ¿Sí? Y entonces hacen su acta y dicen, y el juez va a vincular con algo que puede ser un narcótico. No. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos problemas. No sabemos qué es esta sustancia. Mejor la voy a embalar así como está. Y en el laboratorio, con todas las medidas de seguridad, ahí que se tome una muestra y se analice y nos den un resultado confirmativo. Y ahí sí ya no va a haber lugar a dudas. Sí. ¿Qué es lo que pasa en los asuntos donde tú haces una reacción química? Además del perito y del Ministerio Público, hay policías y a veces puede haber otras de otras instituciones, ¿no? Secretaría de Seguridad Ciudadana,
puede estar Secretaría de Marina, puede estar el Ejército, y todos, cuando aplicas un reactivo de tiosionato de cobalto en un polvo blanco y pinta azul, todos dicen que es cocaína. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo dicen ahí, pero también lo dicen por radio, lo dicen por teléfono, sí, empiezan a reportar en tiempo real. Teléfono descompuesto de y entonces ya todo el mundo se enteró que es cocaína, ya hasta salió la noticia de que es cocaína, todavía ni se ha analizado en el laboratorio, pero ya eso fue cocaína. Y entonces en el laboratorio sale otro resultado. ¿Y qué pasó con la cocaína? ¿Quién se la robó? ¿Quién la cambió? ¿Dónde quedó? No, es que nunca fue cocaína. Entonces también es uno de los riesgos que hay cuando aplicamos una reacción de color, que en estos momentos de la historia, para mi gusto ya es totalmente obsoleta. En intervenciones en campo. Que es distinto a lo que hacemos en laboratorio, porque en laboratorio una reacción presuntiva y colorimétrica sí me da mi orientación de hacia qué droga puede ser, porque entonces a ese polvo blanco yo le hago una reacción de tiosionato de cobalto y entonces da una coloración azul, ok, yo ya tengo las sustancias que pueden ser que dan coloración azul y descarto todas estas. Y entonces enfoco mi procedimiento y mi metodología para identificar estas sustancias. ¿Sí? Además de que, al menos en el caso del Laboratorio de Química de la Fiscalía General de la República, somos un laboratorio acreditado, tenemos procedimientos, protocolos acreditados internacionalmente, seguimos la metodología propuesta por Naciones Unidas, y Naciones Unidas nos dice, para que tú puedas confirmar la naturaleza de una sustancia, necesitas dos tipos de técnicas. Naciones Unidas da las técnicas de análisis en tres categorías: la categoría A, B o C. La categoría A es una categoría confirmativa, la categoría B es semiconfirmativa y la categoría C es presuntiva. Naciones Unidas dice, para que tú puedas dar la identificación plena, necesitas una categoría C más una categoría A. Entonces, además de que nos ayudan en esa pues en ese análisis, en esa dirección, también es un requisito para cumplir con lo que establece Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por esa razón, el laboratorio es diferente que en campo, ¿no? En laboratorio se deben de seguir haciendo, en campo, yo creo desde mi punto de vista, que ya no deben de ser, ya es algo obsoleto. Correcto. Y por ejemplo, en campo, ¿qué pruebas, que a lo mejor también son presuntivas, pero no necesariamente de color, se pudieran aplicar? Hay unas pruebas que se llaman inmunoensayo. Son pruebas basadas en relaciones antígeno-anticuerpo, como las de embarazo. Tú puedes tomar una muestra de la sustancia que encuentres, la pones en agua y tú puedes meterle, literal, como una prueba de embarazo, una tira reactiva. Okay. Y esa tira reactiva te puede dar un resultado. Es algo que queremos ahorita pues empezar a hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues necesita dinero. Sí. Porque es una tira reactiva por cada muestra que vayas a analizar. ¿Sí? Pero yo creo que sería una alternativa mejor al estar interpretando colores. Sí. ¿No? Porque aquí ya estamos hablando de una reacción antígeno-anticuerpo, que aunque no es una reacción confirmativa, ya no estamos, además limitamos la cantidad de falsos positivos y ya no estamos yendo a algo que no es objetivo, como el ver el color, sino es ver reaccionó o no reaccionó, si pintó una tirita o no pintó una tirita. Sí. ¿Sí? Creo que sería una buena alternativa para nuestras intervenciones en campo, en donde nos daría confianza a nosotros como químicos forenses de dar un resultado más cercano a la realidad, y también a todos los que estemos trabajando con ese indicio, saber, ok, aquí sí puedo diferenciar entre fentanilo y cocaína. Desde el principio ya te digo que es fentanilo abusado y lo etiqueto como fentanilo. ¿Por qué? Porque ese indicio no nada más lo voy a traer yo, o se le va a dar al policía de traslado, va a estar en una bodega. En bodega, pues deben de ponerlo en un lugar donde esté todavía más resguardado
para que no haya rupturas, para que no haya a lo mejor insectos que puedan degradar y entonces empieza a salir la sustancia, porque en bodega están los encargados de la bodega, que son los que podrían sufrir daños, o los de traslados, que también podrían sufrir daños al estar en contacto con estas sustancias. Y hablando de pruebas confirmativas ya en laboratorio, ¿cuáles son las que aplican ustedes? Nosotros básicamente aplicamos 2 pruebas confirmativas, ¿no? En la 1 se manejan 4 o 5, ¿no? Que es la espectrometría de masas, porque realmente la espectrometría de masas es la prueba confirmativa. Es una de las que ocupamos nosotros, acoplada con una cromatografía de gases o cromatografía de líquidos. ¿Sí? Esta prueba nos permite, en mezclas, la cromatografía lo que hace es separar cada componente de esas mezclas y después de que fueron separados, entran al espectrómetro de masas, y en el espectrómetro de masas se va a obtener un resultado en donde ese resultado, esa gráfica que se obtiene al final de cuentas, es única de cada sustancia. No hay 2 compuestos que tengan la misma y por eso se convierte en una prueba confirmativa. La otra que utilizamos es espectrofotometría de infrarrojo. Básicamente es lo mismo. Cuánta luz absorbe o cuánta luz infrarroja, en este caso, dependiendo en qué tengas tu gráfica, si es absorbancia o transmitancia, pero cuánta luz absorbe, cuánta luz transmite una sustancia. Esa luz que transmite o absorbe va a generar una gráfica, y esa gráfica va a ser única para cada sustancia química. Digo, en el caso de infrarrojos puede haber ahí algunos detallitos, como son los isómeros ópticos o isómeros estructurales, pero ya es lo menos. O sea, realmente un ejemplo sería la metanfetamina. La metanfetamina tiene un isómero óptico y entonces se llaman metanfetamina D o D-metanfetamina y L-metanfetamina. ¿Y qué es un isómero óptico? Es una sustancia que tiene exactamente los mismos átomos, pero están en el espacio organizados de distinta forma. Es como una mano. Está como invertido. Tengo mi mano D y tengo mi mano L. ¿Sí? En la mano tengo 5 dedos, están acomodados en la misma forma, pero en el espacio están diferentes. ¿Sí? Son imágenes especulares, pero no se pueden superponer. ¿Sí? Entonces son isómeros. Tienen los mismos átomos, pero en el espacio están acomodados de distinta forma. ¿Por qué es relevante? Porque unos isómeros son activos fisiológicamente y otros no. En el caso de la metanfetamina, un isómero D es fisiológicamente activo y un isómero L no es fisiológicamente activo. ¿Sí? Entonces, imagínense cuando vamos a los cateos y encontramos 1 tonelada de metanfetamina. Es metanfetamina, pero tendríamos que ver si es L-metanfetamina o D-metanfetamina. ¿Porque tiene distintos efectos? Sí. Uno no tiene efectos y otro sí tiene efectos. Pero hablando jurídica, o sea, aquí me surge una duda, ¿no? Hablando jurídicamente, porque, o sea, la Ley General de Salud, digo, habría que revisarla si contempla este tipo de... ¿Cómo podría ser una laguna legal? Sí. Una laguna legal, tal vez. Digo, tampoco recuerdo si dice de metanfetamina, pero creo que no. Creo que habla en general de metanfetamina. Y cumpliendo ese requisito, pues fuera D o fuera L sería. Sí. Pero la relevancia aquí es, ok, yo encontré 1 tonelada de metanfetamina, pero resulta que es L-metanfetamina. Realmente no encontré nada, encontré basura. Sí. Encontré algo que no sirve. Y entonces la fiscalía se convierte en el departamento de limpia, sí, de las personas que se dedican a hacer eso. Sí. Porque eso es algo que no les servía a ellos. Sí. Actualmente ya no, actualmente ya recuperan todo, ya existen otros métodos en donde recuperan todos. Y llegan a una síntesis. Le aplican ciertos reactivos, sí, ciertas cosas, y la L la vuelven a convertir en D. Y así lo van haciendo, la L la vuelven a convertir en D hasta que ya tienen mucha eficiencia y tienen prácticamente el 10%, el 100%. Ya no hay merma, por así decirlo. Ya no hay merma, pero antes era muy común. Entonces, yéndonos a las técnicas confirmativas, utilizando infrarrojo, no podíamos definir si era D o L. Para eso se requiere otra técnica, que es la electroforesis capilar. ¿Sí? Pero
con los tiempos que tenemos en la investigación, ya no podemos hacer ese estudio de DL porque tenemos tiempos de 48 horas. Lamentablemente, porque así nos lo están exigiendo, cuando en la realidad tenemos un tiempo de investigación complementaria. Sí. Pero estamos cayendo en el error a nivel institucional de investigación, que seguimos trabajando como trabajábamos antes, como si fuéramos a consignar, órale, 48 horas para investigar. Y todos los datos de prueba los quiero en la investigación inicial. Así es, ¿no? Sí. Entonces imagínate si yo le digo al MP, ¿sabes qué? Te voy a decir que es metanfetamina, pero dame chance para ver si es DOL en la investigación complementaria, o si fueron 14,000 paquetes, te peso uno y te digo de uno, y en los 6 meses de complementaria te checo los demás. Eso es interesante. Pero no está siendo así. Como estrategia jurídica también. Claro, pero no está siendo así. Quiero que me digas qué son los 14,000 en 48 horas. Pues es imposible. Y si no quieres que te haga un muestreo, peor de imposible. Sí. ¿No? Entonces, no estamos aprovechando los tiempos de investigación complementaria. ¿Qué haces en ese caso? ¿Solicitas tiempo? No, en ese caso, o sea... ¿Dictaminas con lo que tienes? ¿Cómo empezamos? ¿Es magia o es química forense? Es química forense, no es magia. ¿Sí? La química forense, los análisis químicos llevan un tiempo y yo no puedo adelantarlos porque el MP requiere, ya tienes audiencia. O sea, si el análisis, una corrida cromatográfica dura 15 minutos, pues dura 15 minutos. Y si la preparación dura 2 horas, pues dura 2 horas. No más, no puedo hacer más. ¿Sí? Ahí no podemos hacer más. Ahora, eso es considerando que es un asunto sencillo, que es un asunto en donde el resultado sale luego, ¿sí? Porque aquí no es como en las películas, en donde agarro y lo meto al equipo y ya me sale, es esto. Lo tenemos. Que también es otro mito, ¿no? No. Eso. Como bien lo dices, hay una preparación de la muestra. No es una preparación, y tenemos aquí matrices de diferentes formas. Hemos encontrado shampoo que trae droga, o sea, separar esas cosas no es fácil. Entonces, depende de la matriz, depende del asunto, depende de la cantidad, la concentración que haya, un análisis toxicológico. Se dice muy fácil, no es tan sencillo, no es tan rápido, si ahorita lo hago rápido, no es así. ¿Sí? Requiere su tiempo y no me salió, pues tengo que volverlo a hacer para verificar que realmente no haya, o que no haya yo cometido un error, porque aunque parezcamos perfectos, no lo somos. Los químicos forenses también fallamos. Bueno, no, pero... antes del dictamen, ya que dictaminamos ahí ya no hay falla. No, o sea, muchas veces no sale la primera. Sí. Y hay que hacerlo otra vez. Ahorita que tocaban el tema de la metanfetamina, y yo creo que vamos avanzando muy bien. Tengo un amigo por allá en Guanajuato que dice que en Guanajuato tienen un problema con el cristal. ¿Es lo mismo o es conocido así la metanfetamina como así cristal? ¿Qué? Porque es muy barata y es sumamente adictiva. ¿Qué pasa con estos laboratorios de metanfetamina? Porque es una droga completamente sintética. ¿Nos podrías aclarar qué efectos tiene la metanfetamina? ¿Se produce en México? Porque quizá el consumidor final solo sabe que es una droga y ya, ¿no? Y que produce efectos y ya. Pero tú no sabes que a lo mejor utilizaron, no sé, acetona o no sé qué utilicen para producir metanfetamina. Bueno, saquen papel, pluma, aquí vamos a decir cómo se hace la metanfetamina. ¿Qué es lo que se están metiendo, no? Claro, no. ¿Qué es lo que se están metiendo, no? Cristal. ¿Por qué se le llama cristal al clorhidrato de metanfetamina? Porque parece un cristal, ¿no? Se le llama cristal, también se le llama ice o hielo, porque parece un hielito cuando son puros y están cristalizados bien. Así tienen esa forma, ¿sí? Como tú bien lo decías, la metanfetamina es una droga sintética, meramente sintética, ¿sí? En cuestión de clasificación de drogas hay 3 tipos de drogas: naturales, semisintéticas y sintéticas. Esto es dependiendo de su origen. En el caso de las drogas sintéticas significa que puros reactivos químicos, ¿sí? Agarro el reactivo A con el reactivo químico B, los junto, los pongo en un reactor o en un matraz, los caliento, los pongo en algo que se llama reflujo para que se estén calentando mucho tiempo. Al final los separo y se tiene metanfetamina. Esa metanfetamina viene de distintos precursores, ¿sí? Hay varios caminos para llegar a ser metanfetamina. Estas sustancias químicas, que se llaman precursores químicos o productos químicos esenciales, están regulados en una ley federal
existe una ley federal que se llama Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar tabletas y cápsulas o cosas, ¿no? Estas sustancias se encuentran enlistadas en esa ley, ¿no? Vamos a encontrar sustancias como la efedrina o la pseudoefedrina. Actualmente en México ya no se encuentran medicamentos que tienen pseudoefedrina o efedrina, pero antes estos medicamentos estaban en todo el país porque eran antigripales, ¿sí? Se utilizaban para la gripa y eran de venta libre. Entonces, ¿qué hacían? Pues agarraban y mandaban, oye, a ver, chavo, vete por 10,000 cajas de pseudoefedrina, ¿no? Y se las vendían en la farmacia, ¿no? Pues ¿cuántas quieres, no? Y como se producían en el país de manera legal, sí, no había ningún problema para... No se producían, se importaban. La pseudoefedrina como materia prima se importaba, okay, principalmente de China, ¿no? China es el exportador de sustancias químicas del mundo, okay, y muchas de esas sustancias químicas vienen aquí, muchos de los precursores químicos vienen de China, okay. Y entonces aquí llegaba la pseudoefedrina, aquí sí, en las farmacéuticas se hacían las tabletitas y ya te las vendían en el CIMI, ¿no? Bueno, ya nos exhibiste. Te las venden en la farmacia. Ajá. Y para la gente que se dedicaba a eso, a la farmacia, compraban lotes y después lo que hacían era extraer esa pseudoefedrina de las tabletas, la mezclaban con otras sustancias, como puede ser amoníaco, puede ser fósforo rojo, puede ser ácido iodídrico, y al final, después de hacer ciertas reacciones, obtenían la metanfetamina, se purificaba y ya. México es el principal productor a nivel mundial de metanfetamina. Aquí está la mayor producción de metanfetamina en el mundo. Lo hemos sido desde hace muchos años, desde siempre. Laboratorios clandestinos de metanfetamina enormes, con producciones de toneladas por día, cosas realmente que no te imaginas que puedan haber, ¿no? O sea, en diferentes formas. Hace rato hablabas de espacios abiertos o cerrados, pues aquí hay laboratorios clandestinos en espacios cerrados y en espacios abiertos, ¿sí? Tú te metes a la sierra, ya sea de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, bueno, el Guerrero es heroína, pero bueno, también son laboratorios clandestinos. Y hay miles de laboratorios clandestinos, si no miles, cientos, una producción altísima de metanfetamina. Y al haber tanta producción, tanta oferta, pues evidentemente es más barata, sí, ¿no? Está a las manos de personas, porque como tú lo mencionas, la droga de los pobres, es fácil consumirla, adquirirla. Poquita droga se necesita para tener efectos. La metanfetamina es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Y qué va a hacer? Te va a despertar, ¿sí? Es como si te echaras 25 expresos, así todos de Hidalgo, ¿no? Eso te pasa. Durante 10 horas vas a estar arriba, sí, estimulado. Te quita el sueño, te quita el hambre, te hace adicto, paranoia, ¿sí? Alucinaciones, y todo esto es algo que te va perjudicando conforme más vas tomando, te va perjudicando, ¿no? Uno de los riesgos más graves de consumir la metanfetamina es precisamente la adicción. Es sumamente adictiva, muy difícil sales de eso. Y la adicción de la droga, como cualquier droga, ¿no? Como cualquier adicción, te pierdes en la adicción, y entonces la droga no la regalan. ¿Qué va a pasar con ese adicto que ya no? Porque ya perdió el trabajo, el adicto perdió el trabajo. O sea, el que es adicto pierde el trabajo, ya seas adicto al juego o al alcohol, la familia. Imagínate a esas drogas tan fuertes, ¿no? Y realmente no pueden salir, es una necesidad de consumirla. ¿Por qué? Porque si ya no estoy bajo el efecto, me siento terrible, ¿no? Uh-huh. La persona que consume no puede estar consigo misma y aguantar. Bueno, si tú te echas 3 cubitas y estás crudo y no aguantas la cruda, uh-huh, imagínate la cruda, sí, es una cruda al final de cuentas, ¿no? De la metanfetamina. El dolor corporal, el volver a la realidad, el bajón que te da, no lo soportan. Se sienten terrible y lo primero que tienen que hacer es volver a consumir. Uh-huh. Pero si ya no tengo dinero para volver a consumir, eso me genera más situaciones
que derivan en otros delitos, como puede ser la prostitución, ¿no? Que puede derivar en trata de personas, ¿no? Delitos como los robos a transeúntes, a casa habitación, robos pues, con armas, ¿no? Personas que ahora se dedican a vender esa droga, ¿no? Y que así se pagan su propia droga. Entonces, no es nada más una cuestión de salud en cuanto a qué les puede ocasionar, sino también qué otras cosas pueden derivar de ese consumo. Y hay que tener muy claro eso. O sea, eso es un punto de vista muy particular. Se habla incluso de la legalización de las drogas y todo. Los efectos que tiene a nivel salud son drásticos, o sea, son muy fuertes, pero además derivan en otros delitos y vienen de delitos en donde miles de personas están muriendo, miles de personas están siendo extorsionadas, miles de personas están pagando derecho de piso y no pueden abrir sus locales, no pueden tener ingresos en negocios lícitos. El país está perdiendo impuestos de esos negocios que no pueden funcionar, porque uno dice, no, pues yo mejor no abro ningún negocio porque tengo que pagarle la renta a este cuate, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar seguridad social, tengo que pagar esto, y yo, como el empresario, pues me quedo sin nada, pues mejor no hago nada y que me mantenga el gobierno, ¿no? Entonces no es nada más el efecto que pueda tener sobre esas personas, ¿no? Y yo entiendo la parte de la legalización desde el punto de vista de impuestos, pero no sé qué tanto se hayan puesto a pensar en los efectos que va a traer sobre las personas cuando se establece la libertad. Creo que nos puede la podemos tomar de otra forma. Pero ese es mi particular punto de vista. Sí, habría que ver cuál es la política de drogas que rige el país, ¿no? Cuestiones de seguridad nacional, si hay estudios, ¿no? Son muchas cosas, así como para que se tome una decisión, creo yo, tan apresurada, ligera y por cuestiones electorales, pues. Sí, y a mí me nacía esta duda con el tema de la metanfetamina, porque te digo que esta persona me decía, o sea, sí es conocida la droga de los pobres, ¿por qué? Y no es despectivo, porque muchas personas la utilizan en el contexto de trabajar en esas fábricas por los efectos que brindan. Así es. Entonces, te mantiene despierto, altas jornadas, o sea, toleras una jornada laboral de, no sé, 10, 12, 13 horas. Sin problema. Incluso, entonces, esta droga fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial precisamente por eso. O sea, la estrategia que utilizó Alemania en la Segunda Guerra Mundial no hubiera dado frutos sin la existencia de la metanfetamina. ¿En serio? Curioso, sí. O sea, porque la metanfetamina les quita el sueño, les quita el hambre. Sí. Y entonces permitía que las tropas avanzaran sin comer y sin dormir. Contra tropas que necesitaban comer y dormir. O sea, arrasaron con ellos. Sí. Y lo mismo pasa con un camionero que si llega en tiempo, le pagan más. Sí, la lógica del capitalismo, ¿no? Así es. Un camionero que llega rápido a su destino, le pagan más. ¿Y qué es lo que hace? Pues toma estimulantes, ¿no? A lo mejor no se mete metanfetamina, las drogas de los camioneros les llaman periquitos, es clobenzoex, pero también es un derivado o un estimulante tipo anfetamínico, que hace exactamente lo mismo y que también está regulado por la Ley General de Salud, y que también es un delito poseerlo sin receta médica. Entonces, abusados, amigos camioneros, además de que están incumpliendo con las cuestiones de Secretaría de Trabajo, ¿no? De transporte, ¿no? Trabajo, transporte y Ley General de Salud. Entonces ahí están yendo como por mucho, ¿no? Y es una de las formas en las que la química forense también puede entrar en ámbitos laborales, ¿no? Análisis toxicológicos, te despedí injustificadamente, no fuiste injustificadamente, saliste en un antidoping positivo y tengo derecho a correrte porque entonces yo ya no estoy cumpliendo con la normatividad, ¿no? Esa es la parte laboral, ¿no? Sí, no es una obligación del empleador, ¿no? Sostener a una persona que se está... no, claro, no, la obligación es cumplir la normatividad. Sí. ¿No? Y no solo laboral, ¿no? O en temas de salud, también que implica en delitos ambientales el tener este tipo de laboratorios clandestinos, porque ya tú lo decías, ¿no? O sea, esto lo podemos encontrar en la Sierra de Sinaloa, en Durango, pero esencialmente, bueno, los que hemos participado como en la investigación de este tipo de laboratorios, pues lo primero que ves, pues, o sea, arroyos, o sea, que almacenamiento de aguas que al final van a ser contaminadas por este tipo de productos químicos. Claro.
Sí, una de las necesidades básicas para poner un laboratorio clandestino es el agua. Todos los laboratorios clandestinos que te encuentres van a tener agua. Y efectivamente, estas personas que se dedican a eso, no es como que, bueno, a saber que ya acabamos, ya vámonos de aquí, y que recojan su basura y se la lleven. No, eso lo dejan. Y no ponen tapetitos para que no se vayan las sustancias al suelo. Todas las sustancias químicas, hace rato me preguntabas qué sustancias: acetona, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, sosa cáustica, acetato de etilo, éter de petróleo o éter etílico, sustancias como ácido fenilacético, fenilopropanona, metilamina. O sea, ustedes las escuchan, a lo mejor no saben ni qué es, pero no se la ponen a su café. No, no, definitivamente. O sea, o sea, y eso es lo que se está metiendo un adicto. Y eso es lo que se mete un adicto, sí, en pequeñas proporciones y dependiendo de la capacidad de purificar la droga que tengan ciertos laboratorios, pero en todas las drogas van a llevar esas impurezas. Y en todas las drogas van a llevar ese pedacito de ácido clorhídrico, ese pedacito de cloruro de metilamina, ese pedacito de fenilpropanona, ese poquito de acetato de etilo o de acetona, ¿no? Te despintan las uñas con la acetona y dices, pues ya me mareé, ¿no? Ahora imagínatelo estártelo fumando, porque el cristal generalmente se consume fumando, ¿no? Hay unas pipas, o le llaman los foqueros, ¿no? Que los fuman con algo de cristal. Entonces imagínense, queman esa sustancia que cuando tú quemas el cristal, ahora sí que saca su verdadera personalidad, se hace negro. Se ve muy bonito el cristal, pero tú le pones la lumbre aquí, se calienta y se hace negro, y fuman los vapores, los fuman por la boca. Entonces imagínate cómo está el adicto después de 5 años de fumar eso todos los días. Los dientes los tienen podridos, problemas de vías respiratorias, porque están pues ya totalmente irritados de las trazas del ácido que está ahí, de las trazas de los volátiles que están ahí. ¿Sí? Entonces tienen muchos daños físicos, más allá de los psicológicos. También existen los daños físicos de todas esas sustancias que están presentes, aunque parezca que no están, ahí están. Son las impurezas y también tienen efectos sobre las personas. Y en cuestión de lo que hablas, o sea, precisamente, creo que ahorita, de unos años para acá, se ha cambiado un poquito la perspectiva en cuestión de delitos ambientales, pero antes era algo que teníamos pendiente como institución, la investigación de esos delitos ambientales. Sí. ¿Por qué? Porque nos enfocábamos a la investigación del delito de narcótico, de la producción de narcótico, pero dejábamos de lado el impacto ambiental que genera que estas sustancias se estén filtrando al subsuelo, que estas sustancias se estén yendo en el arroyo, porque ese arroyo es de donde toman agua las vaquitas. Que llega a una comunidad, ¿no? Llega a la comunidad y de ahí se bañan, y de ahí toman agua, y de ahí nos venden el café. O sea, realmente no es algo que se quede solo ahí, es algo que va a repercutir más allá, ¿sí? Existen normas ambientales para eso, y es lo que los compañeros de delitos ambientales ponen atención, hacen los estudios. Nosotros colaboramos también con delitos ambientales, ¿no? Al principio hablábamos de qué intervenciones tenemos. Otra de las intervenciones que tenemos es en apoyo y colaboración con delitos ambientales. Es, a ver, ya tomé una muestra de esta agua que estaba al lado de un laboratorio clandestino, dime qué sustancias hay. Y el químico forense le va a decir, en esta agua que tomaste del laboratorio encontramos ácido fenilacético, encontramos metanfetamina, encontramos ácido clorhídrico, encontramos sosa cáustica, encontramos estas sustancias. Esas sustancias ya se fueron también, ¿no? Pues es un río, está fluyendo, que no deberían de estar ahí y que vienen de esa contaminación ambiental por parte de la producción de narcóticos, ¿sí? Entonces ahora creo que ya se está tomando en consideración, pero también se derivan otros delitos como los delitos ambientales, que también participamos los químicos forenses ahí. Ok, no, a mí me quedó muy claro. Yo creo que ya para cerrar, fentanilo y carfentanilo, no sé, digo, sé que es un tema bastante amplio, lo platicábamos hace un momento. La dosis letal respecto al fentanilo son 2 miligramos. Sí, de acuerdo a estudios de la DEA son 2 miligramos. ¿Qué pasa? Carfentanilo y fentanilo son opioides sintéticos. ¿Qué es un opioide? Un opioide es cualquier sustancia
sintética o natural, que sea capaz de interactuar con los receptores opioides que tenemos en el sistema nervioso. Entonces, así se define el opioide. A diferencia de los opiáceos son naturales, los opiáceos son sustancias derivadas del opio. El opio es una resinita, un látex que sale de la flor de la amapola. Y ahí encontramos la morfina, por ejemplo. Los opioides sintéticos se hacen a través de puros reactivos químicos, de puros precursores químicos, se obtiene el opioide sintético. Fentanilo es un opioide sintético, porque es capaz de interactuar con receptores opioides y se sintetiza a través de sustancias químicas. Pero resulta que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Y nosotros sabemos que en la historia de la humanidad se ha consumido opio y posteriormente morfina porque quitaba el dolor. ¿Sí? Y la morfina sí es uno de los analgésicos más potentes que existen en la naturaleza. Vinieron las farmacéuticas, lucrando con el dolor, empiezan a generar analgésicos al destajo. Y el fentanilo, pues es una de esas sustancias que las farmacéuticas descubrieron, patentaron y utilizaron con fines médicos. Porque el fentanilo se utilizó y nació para fines médicos, fines legales. Es utilizado por los anestesistas. ¿Sí? Muchos defienden el uso del fentanilo para la anestesia porque tiene ciertas bondades, ¿no? Entonces lo utilizan como anestésico, lo utilizan como analgésico. ¿En qué casos? En casos donde hay pacientes con cáncer y el dolor es extremo. Y entonces ya un paracetamol no les hace, un tramadol ya no les hace. ¿Qué necesitan? Algo más fuerte. Entonces les dan fentanilo. Pero el fentanilo, que es lícito, se lo ponen en parches a las personas que tienen cáncer. Y entonces el parche está administrando transdérmicamente la sustancia y liberándola poco a poco. Niños con cáncer que tienen dolores muy fuertes, les dan paletitas que tienen citrato de fentanilo. Sin embargo, el fentanilo que estamos encontrando hoy en día en la calle, para empezar, es clorhidrato de fentanilo. Este fentanilo es sumamente letal. Una dosis, de acuerdo a estudios que ha hecho la DEA, una dosis de 2 miligramos es potencialmente letal. ¿Qué significa eso? Que una persona que no sea dependiente, que no haya creado dependencia, que no haya creado tolerancia, puede morir con 2 miligramos de esa sustancia. ¿Sí? Una persona que ya creó tolerancia por haber consumido, pues seguramente aguantará esos 2 miligramos, ¿no? Que ahorita es lo que estamos viendo, lo que se está observando es que esos adictos ya están tolerando más de los 2 miligramos, lo cual es todavía más riesgoso, porque ¿qué están haciendo? Los adictos dicen, ya no pega, ya no me da los mismos efectos, y es algo que pasa con todos los opioides. Los consumidores de la heroína dicen, el primer consumo de heroína es el mejor, no hay nada como el primer consumo de heroína. Y nunca más vuelves a sentir lo que sentiste con la primera vez. Pasa lo mismo con el fentanilo. Y entonces siempre van buscando la sensación que tuvieron la primera vez, pero esa sensación nunca llega. Entonces tienen que aumentar la dosis para sentir más, y aumentan la dosis para sentir más, y aumentan la dosis para sentir más, y así van aumentando dosis y dosis y dosis. Pero ¿qué pasa con el primerizo? Digo, porque el adicto dice, necesito que tenga más. Ah, no te preocupes, yo le pongo más, te cuesta más, pero yo le pongo más. Y entonces ahora ya estamos encontrando tabletas que tienen de 2.5 a 3 miligramos por tableta. Pero, ¿qué pasa cuando un joven que nunca lo ha consumido, se lo invitan sus amigos? Ese joven sí se va a morir ahí. Desafortunado, pero así es. Sí. Y entonces entramos en lo que es una ruleta rusa. Una ruleta rusa en donde a ti te ponen una bolsita llena de tabletas y te dicen, escoge uno. Y tú debes de tener la suerte de escoger la que no te mate. Porque lamentablemente, a diferencia de que si tú abres un frasco que tengan tabletas de paracetamol, tú sabes que todas las tabletas son iguales y tienen la misma cantidad de paracetamol. Pero en una bolsita que tiene tabletas de fentanilo, que fabricaron quién sabe en qué cocina o quién sabe en dónde, en donde no hay
sistema de gestión de calidad que nos garantice que todas las tabletas son las mismas, que no fue fabricada uniformemente, que no haya homogeneización para fabricar esas tabletas. Dicen, a ver, escógele, hay unas que tienen 0, hay unas que tienen 1, hay unas que tienen 2 y hay unas que tienen 3. Si agarras la de 3 te mueres, vas. Eso es lo que está pasando. Y entonces, pues, si tienes suerte, el nuevo consumidor o el consumidor más joven, pues va a agarrar la de 1, ¿no? Tendrá ahí algunos efectivos y no se va a morir y se va a confiar y mañana va a regresar por la otra. Y eventualmente va a agarrar la que tiene 3, que lo va a matar. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo actualmente. Por eso tanta sobredosis en Estados Unidos. Sobredosis en Estados Unidos, porque son adictos. La adicción a los opioides es la adicción más grande que existe. Esa es la más complicada, porque es una adicción fisiológica. ¿Sí? A diferencia de la cocaína o de la metanfetamina, que son adicciones que se les llaman psicológicas, la adicción al fentanilo o a los opioides es fisiológica, porque ahí sí existe una relación directa entre la sustancia con el receptor que tenemos en el sistema nervioso. Ahí se une en el receptor, ¿sí? Para producir los efectos. Y esos efectos, aunque pareciera que no, porque ustedes vemos a los zombies en las calles, ¿no? Sí, ciudades zombies. Vemos a las ciudades zombies y los vemos y decimos, ay, pobrecitos, ¿no? ¿Cómo sufren? Claro que sufren, ¿no? Claro que sufren. Pero en el momento que ellos consumen, te lo juro que ellos no están sufriendo. Lo que pasa internamente, todo el movimiento bioquímico, los neurotransmisores, todo lo que se libera internamente, es como si estuvieran haciendo lo que más les gusta hacer, todo al mismo tiempo. Es una euforia bioquímica, una sensación de bienestar, todo el dolor físico y mental se les va y por dentro están disfrutando mucho. Cuando terminan de disfrutar eso, necesitan otra vez sentirse bien y vuelve el ciclo. Entonces, sí, el fentanilo que está en las calles es peligroso, es mortal, no lo consuman. Y el carfentanilo, pues hubo un guapo que dijo, mira, pues el carfentanilo se utiliza para dormir elefantes y jirafas en el zoológico. Se parece al fentanilo, pero el carfentanilo resulta que es, no recuerdo si es 100 o 1000 veces más potente que el fentanilo. ¿Qué significa eso? Que puedo ponerle 1000 veces menos carfentanilo y sacar una tableta con 1000 veces menos de fentanilo como si fuera fentanilo. O sea, con una tableta de fentanilo puedo sacar 100 que tengan carfentanilo, o 1000. O sea, mi ganancia todavía va a aumentar más. ¿A riesgo de qué? Pues a riesgo de que vaya a matar más. Miles de vidas. ¿No? Muchos más. ¿Por qué? Porque el carfentanilo es mucho más letal que el fentanilo. Y si no tenían control de calidad para haber uniformidad en el fentanilo que hay en las tabletas, pues tampoco lo voy a tener el carfentanilo. O sea, ellos no se preocupan por, oye, no, sabes que ya este es carfentanilo, sabes que ahora sí vamos a comprar una máquina para homogeneizar bien, vamos a hacer los cálculos de cuánto y cuánto tiempo. Contrátate al ingeniero, que claro que en algunos casos ya hay ingenieros, ya hay químicos en los procesos y todos, ¿no? Pero en otros casos es, a ver, pásate a la licuadora y vamos a mezclarlos y luego los hacemos así y ya los ponemos en un frasco, le echamos alcohol, lo ponemos a secar y listo. No hay un control de calidad, por así ¿Cómo crees? Entonces, imagínate, si con fentanilo se mueren, con carfentanilo, olvídate. O sea, olvídate, ¿no? Y lamentablemente hay carfentanilo en tabletas. Hay un estudio de perfilamiento, tanto de la Fiscalía General de la República como de la DEA, porque también colaboramos con ellos, en donde se han encontrado tabletas ya con carfentanilo, se han encontrado polvos que tienen carfentanilo, y puede ser la siguiente tendencia de lo que sea. ¿Por qué? Porque estos cuates lo único que quieren es aumentar ganancias, ¿no? A costa de adictos, a costa de vidas, a costa de familias. Entonces, es un problema grave. A mí me quedó bastante claro, no sé si tú tengas alguna duda. No. Nos dio una clase de química por completo. Aparte de la clase de química, pues creo que este episodio también pues ayuda a reflexionar, ¿no? Porque no solo habló nos dijo la importancia, por ejemplo, de la cadena de custodia,
la importancia del equipo de trabajo y de que en este caso cuando manejas indicios químicos, la relevancia que tiene la opinión técnico-científica de un perito de esta especialidad, ¿no? Que nos da a reflexionar a los investigadores, a los que estamos insertos en este tipo de investigación de delitos, que pues debemos de tomar en cuenta las distintas opiniones técnicas o científicas que tenga cada operador. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, un episodio que de pronto pudo haber sido complejo para el público en general, pero me parece que los estudiantes van a quedar encantados, los profesionistas van a quedar encantados. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio en donde los especialistas y los expertos le dan voz a la investigación. Muchas gracias, hasta la próxima.